no me olvide. La compañera que me estaba preguntando está. Acá llegan más. Yo aprovecho, quería preguntar si, justo que estábamos diciendo esto de cuál es el estilo del documental y cuál es el estilo de la reseña. No es obligatorio que siempre se condigan, no sé si se dice así, que como que coincidan, o sea, puede ir en paralelo y ser distinto, o hay que respetarlo. A ver si te entendí bien la pregunta, pero justamente lo que quería, a ver si te respondo, no estoy muy segura si te voy a responder. Esperame un minuto, que sigo admitiendo y como va un poquito lento. Lo que yo estaba tratando de decirle a la compañera era que en realidad el ejercicio sobre un objeto que es de divulgación y que está usando otro lenguaje, este ejercicio de práctica que es más de cómo pensar la reseña, etcétera, me venía bien porque justamente el estilo del documental no debería ser igual al estilo de la reseña académica y viceversa, ¿no? Porque las finalidades comunicativas son otras. El documental quiere atender a un público general, no a un público especializado, y la reseña académica apunta a un público especializado. Si yo les daba como primera ejercitación un texto académico a reseñar y me decían, me respondían la pregunta, ¿utilizaría un lenguaje formal? Yo no podría visualizar por qué estarían utilizando el lenguaje formal, si porque la reseña lo exige o si porque están imitando el estilo de la fuente original. ¿Se dan cuenta? Entonces ponerlos a reseñar un documental a mí me permitía sacar a la luz las ideas que ustedes tenían y poder trabajarlas en la clase. ¿Respondí? Sí, sí, ok, o sea que depende de a quién está dirigido la reseña que vos estás haciendo, sin Exacto. importar el público de a quién estaba dirigido lo previo. Exacto, si vos Ok. haces una reseña para un diario que, por ejemplo, no estaría en la sección económica y bueno, por ahí tendrías que utilizar, o incluso para un diario, tendrías que utilizar un lenguaje un poco más general, no tan técnico, ahí no te tenés necesariamente que mostrar como que sos experto, sí que sabes de la materia, porque el que reseña tiene que dar cuenta de sus saberes, pero no tanto desde lo experto, ¿no? Entonces, Que justamente el documental, es que justamente el documental está abocado a eso, a no tener un lenguaje explícito de económico y que cualquier persona que lo quiera ver lo pueda comprender. Y lo entendés, usa muchos recursos para explicar algo complejo, ¿no? Como esa metáfora de la cocina, se usa mucho justamente para que se entienda, ¿sí? Lleva un orden temático y las similitudes que hay entre los países que afrontan esa época, establecidos a trabajadores que puede ser cualquiera de nosotros, o sea, cualquiera que lo ve. Entonces es Claro, muy de entenderlo. claro. Entonces a mí hacerles esta actividad, que no es de escritura, sino de pensar, me venía bien porque yo podía detectar fácilmente, por ahí me dicen, utilizaría un lenguaje formal, no me explican por qué. Me permitía detectar fácilmente una manera sencilla de ver qué ideas ustedes tenían sobre cómo debe escribir un enunciador que está haciendo una reseña académica. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso vino la actividad. ¿Está? Después van a tener que escribir sobre otra cosa, ¿sí? Pero básicamente esa era la idea. ¿Cómo vamos? Sí, ¿Bien? perfecto. Sí, sí, quedó claro. Bueno, Y y faltaría compartir la pantalla para terminar, pero no, sí. porque miren, era tanto lío que prefiero decir, Listo, bárbaro. porque ahora tengo que cambiar el power, tengo otro.
Entonces, como faltaba muy poquito, prefiero decirlo que mostrarles lo que... De última lo cuelgo, eso, y ustedes después lo leen. Ahí son aportes que hacen los compañeros, y lo que les decía que me llamaba la atención es que iban dudando, porque estaban como muy copados con la idea de hablar, ¿no? De hablar eh, con lenguaje natural, decían algunos, pero en la tensión de que se daban cuenta que era una reseña académica y no podían hablar así. Entonces, algunos decían lenguaje natural y argumentativo, otros decían sería coloquial, pero tendría uso de tecnicismos de la materia. Entonces estaban ahí en esa contradicción del gusto por cierto lenguaje sencillo, ¿sí? Y darse cuenta que apuntaban a colegas, los que iban a leer la reseña, ¿está? Entonces yo ahí, mi sugerencia es, usen un lenguaje formal. Un lenguaje formal no tiene por qué ser confuso, ni tiene por qué ser, no entenderse. Cuando están tomando un concepto que para ustedes lo consideran oscuro, tómense el tiempo de explicarlos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, que sea formal, que sea técnico, no significa que no sea claro. Todo va a depender de la estrategia que ustedes tengan, ¿sí? Si están usando un término que para ustedes es confuso, aclárenlo y lo colocan en el texto. Bueno, entendemos esto, licuar se entiende cómo, ¿no? Entonces, eso los muestra, los cambia de posición y los muestra con cierta habilidad. No solamente están exponiendo lo que pasa o las ideas que se desarrollan, los argumentos que se desarrollan en el documental, sino que también saben explicar conceptos, ¿sí? Y le van a dar claridad a su texto. Entonces, no piensen que la claridad solamente se logra con el lenguaje coloquial. Lo que nos ocurre con el lenguaje coloquial muchas veces es que simplificamos las cosas. En realidad pasa eso, ¿sí? Fenómenos que son muy complejos, por ahí, sí, ¿alguien quiere decir algo? Yo no escucho, no te escucho. En este caso sería al revés, pasar lo que está en lenguaje coloquial, pasarlo a un lenguaje técnico. Más técnico, sí. Sí. Sí, yo también fui uno de los que tuvo esa duda. Sí. Claro, por ejemplo, un ejemplo claro para que entiendan todos, licuar, para usar el término, no sé, sube el dólar y el aumento del dólar lo que va a producir es licuar los sueldos y el gasto público, para dar un ejemplo así, cosas que pasaron en el macrismo, por ejemplo. Sí. Perfecto. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, segunda parte de la clase. Un poco ver la bibliografía. Yo les dije, esta bibliografía la busqué en este momento, la cambié de la que yo tenía pensada, porque la que yo tenía pensada no era tan explicativa, digamos. Implicaba más un trabajo de taller en el aula. Se les daba muchos ejemplos, era un texto de la autora, pero estaba más abordada para el taller. Me pareció que no iba, ¿viste? No le encontré la vuelta, entonces implicaba un trabajo sin acompañamiento del docente. Perdón, ¿está hablando de la reseña académica? Sí, del texto. Ahora salgo de los saberes de ustedes y voy al saber que otorga el texto, ¿no? Que mandé. Entonces, les digo, no es un texto que yo elegí de primera, yo había pensado otro, pero es un texto que me viene bien en estas circunstancias, ¿sí? Porque el que yo pensé no necesito de otras condiciones. Entonces, primero voy a ver si me quedó alguien afuera, no. Después voy a compartir una síntesis, algunos puntos que yo quiero... ¿Lo tengo abierto? No, no lo tengo abierto. ¿Me dan un minuto, chicos, que trato de abrirlo?
Denme un minuto. Quiero compartir algunas cuestiones en la lectura de ese texto y hacer un alejamiento justamente a la definición de reseña académica que los autores realizan. Pero me van a tener que esperar porque mi máquina decidió no abrir el archivo. No lo logro abrir. Ahí está. Espérenme un minuto. No saben lo lenta que va, y es verdad lo que decía el compañero. Está lenta por esto. No, después cuando se corte todo vuelve a la normalidad. Acá tengo la reunión. Acá tengo que admitir a este compañero. Estamos grabando, ¿no? Sí. Y ahora sí comparto. Toma su tiempo. Bueno, entonces acá hay unas citas, algunas las fuimos repasando en la clase, que yo retomé, otras cosas las retomaron ustedes. Hablamos de la finalidad de la reseña. Los autores marcan describir y evaluar, las dos que ustedes habían marcado, pero señalan la diferencia de la evaluación, ¿no? Le dan como un plus acá. Ellos no tienen el concepto este de predominancia que yo les di, pero se dan cuenta que la evaluación es importante. ¿Por qué? Justamente por lo que hablamos, la diferencia de otros géneros cercanos, como el resumen. Eso hace que una reseña sea una reseña. Si no, sería como un resumen, ¿sí? Esto lo hablamos. Acá hay algo interesante, las reseñas abordan libros de publicación recientes, eso en general en todas las reseñas, y después que sirven como una guía breve para que el lector tenga una idea, ¿sí? Por eso hay muchas secuencias descriptivas, y para llevarse una opinión autorizada de si es bueno el material o no es bueno el material. Ahora, después de presentar, con esto no hay ningún tipo de problema, después de presentar la reseña en términos generales, se dedican a definir, esperen un minuto que me parece que alguien está tratando de ingresar. Un minuto, Ah, no. No, creo que no. Profe, le están haciendo un comentario en el chat. Puede apretar Era Alt, eso. Yo mantiene sentí... apretado, espere, mantenga apretado el Alt y apriete la H y ahí se le va a abrir el chat. Alt H. Gracias Se por le el debería- aviso. Lo que pasa que me parece que está lentito. Alt H. Ahí está. No, me aparece... no, porque están trabajando en base a la pantalla, está bien. Sí, no. Vamos por acá. Ah, sí, no es Melanie, para nada es un comentario de maestra, es un comentario muy sensible, no sé si ustedes lo ven en el comentario de la compañera, pero me está diciendo que para valorar o evaluar se utilizan muchos adjetivos. No es un comentario de maestra, es un comentario de lingüista, de sensibilidad con el lenguaje. No, está muy bien. Yo pensé que recién hoy había que entregar ese ejercicio, lo voy a subir hoy, perdón. Está bien, no hay problema. Igual creo que ya con la clase, yo le doy mucha atención a los trabajos escritos, ¿sí? Para mí no es tanto esto de repensar, sino a los trabajos de escritura, esos son los que yo veo, porque ahí veo el progreso. Este trabajo es para colaborar en la clase, ¿sí? Para reconstruir esa situación de taller, para tomar los aportes de ustedes,
ver qué están pensando ustedes con respecto a la reseña, y después leer la bibliografía, ver qué acuerdos o no acuerdos tenemos con la bibliografía. Siempre tenemos que tener esta dimensión crítica en nuestras lecturas, y después ir y escribir la reseña, ¿sí? Así que en realidad yo estoy más preocupada, Melanie, más que en que vos me digas lo que pienses que es una reseña, después de esta clase no le encuentro mucho sentido, sino que en que cuelgues la fuente a la carpeta de bibliografía, esa primera consigna de la actividad, eso sí, hacelo. ¿Sí? Bueno, y ellos definan, ¿sí? ¿O alguna otra duda, chicos? Y dale con que tiro el chat. En vez de ponerlo, ¿saben por qué lo tiro? Porque la pantalla no es tan grande. Entonces me molesta. Bueno, entonces la reseña académica es aquella que aborda libros o artículos académicos. Un libro académico es una publicación cuyos contenidos y espacios de circulación están ligados de alguna manera, ahí no es muy preciso, o no son muy precisos los autores, a las universidades u otros centros de investigación, si bien pueden tener un público más amplio. Bien, yo acá esto es lo que por el motivo por el cual no elegí en primera instancia este artículo, ¿sí? Porque fíjense que este artículo está definiendo la reseña académica en función del objeto a reseñar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La reseña académica es definida porque lo que se reseña es académico. ¿Sí? Y entonces el lenguaje y todo el resto. No importa, el objeto que vos estás reseñando tiene un lenguaje académico y es académico, está producido, circula en el ámbito académico. Entonces yo ahí tengo un problema con la definición. Si se toma taxativamente, y les di obviamente mis ejemplos ridículos, pero para que se entienda, si se toma taxativamente este comentario, las reseñas que hay en el área de la literatura, por ejemplo, reseñas académicas en el área de la literatura, no serían reseñas académicas. ¿Por qué? Porque el objeto a reseñar muchas veces es el diario de un escritor. Y el diario de un escritor, qué sé yo, hay un hecho concreto, real. Hace un tiempo, el escritor Thomas Mann, bueno, ya fallecido, ¿no? Pero se descubrió el diario de Thomas Mann y una editorial lo publicó. Entonces empezaron a salir reseñas comerciales y también reseñas académicas. Y lo que hace Thomas Mann en su diario no es escribir sus concepciones de la literatura o de la obra, darte cuenta de la obra que está escribiendo. Lo que hace Thomas Mann en el diario es llevar un registro constante de sus problemas intestinales. Y sin embargo, tuvo reseñas académicas. El objeto a reseñar, el diario de Thomas Mann, es un libro producido por el campo académico y que circula, o sea, que se hizo en el campo académico y se circula en ese sentido, en ese campo. ¿Los estoy confundiendo, chicos? En el caso del libro de Thomas Mann, no debería de ser, por lo que usted explica, no debería de ser del ámbito académico. Claro, es el diario íntimo de un escritor, y Thomas Mann está obsesionado, así, voy a ser brutal con lo que le voy a decir, está obsesionado por si iba al baño o no iba al baño. O sea, lo que tenemos es Yo no creo que ni siquiera deberían haber hecho un libro con eso. El tipo escribió su diario y nunca sabía que se iba a publicar. El libro podés hacer de cualquier cosa, compañero. Hay libro de lo que se te ocurra. Ahora, mientras que sea vendible. Igualmente no puede pasar que una reseña, por ejemplo, del libro de Thomas Mann tenga algún tipo de utilidad para determinado ámbito académico, por eso se haga una reseña académica sobre un libro que
no está pensado en el público académico. Sí, en Exactamente. medicina capaz. Por eso mi cuestionamiento a esta definición. Thomas Mann ni siquiera se imaginó en su vida que iban a publicar eso. Él estaba llevando un registro para sí. No obstante, para el investigador en Thomas Mann o en la literatura alemana, es algo muy interesante porque puede incorporar un dato de la vida íntima, de la vida privada de Thomas Mann y ponerlo en cronología con el momento de escritura de, por ejemplo, Doctor Faustus. Entonces puede sacar una línea interpretativa a partir de un dato biográfico, que Thomas Mann la estaba pasando muy mal, pobre, de un dato biográfico que tiene que ver y que permite una nueva entrada a la literatura de Thomas Mann. Entonces, si yo sigo taxativamente esta definición de reseña académica y pienso que una reseña académica es aquella que aborda un objeto académico, un montón de material reseñado que tiene que ver con el archivo histórico no sería una reseña académica, y sí lo son. O sea, lo interesante para definir el texto sería no atribuirla por el ámbito de circulación del objeto, sino por el ámbito de circulación que tiene esa reseña. ¿Se entiende? ¿Está dirigida a la comunidad académica? Entonces es una reseña académica. No hay mucha historia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí les pongo otro ejemplo. Imagínense que se edita la correspondencia que Juan Bautista Alberdi tenía con sus amigas. Parece que Juan Bautista Alberdi tenía muchas amigas y cuando estaba en Europa se carteaba con las amigas argentinas y cuando estaba en Argentina se carteaba con las amigas europeas. El señor se carteaba, hacía estas cartas, jamás imaginó que la gente estaba interesada en leer su correspondencia, otra gente, ¿no? Pero para los historiadores es una fuente de datos muy interesante y muy importante. Entonces, la edición de la correspondencia de Alberdi con sus amigas podrían generar reseñas académicas, aunque el objeto correspondencia no sea propio del ámbito académico. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, chicos? Sí, se entiende. Sí, la reseña. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, yo les diría... Pero entonces ahí podría ser una reseña académica si la edición que se hace de esas cartas, por ejemplo, fuera académica. A mí me parece, bueno, eso le va a dar un plus a la edición, es muy interesante lo que vos tenés, lo que vos estás diciendo, de hecho lo hay. Todas estas ediciones que le estoy diciendo en realidad son hiperacadémicas, porque en realidad tienen todo un aparato para poder leer la correspondencia. A ver si tengo un libro acá, no los tengo los de Biblioteca Ayacucho acá, pero hay una editorial que publica mucho ese tipo de por ejemplo, incluso borradores de novelas, ¿no? Se publican, imagínense, el escritor desecha el borrador y publica lo que considera su obra final, ¿sí? La idea de obra de un autor, en realidad, desecha el proceso de su escritura, los escritores literarios, y publican la versión final. Y hay un montón de publicaciones académicas que buscan esos borradores. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el analista, el investigador, saca hipótesis de lectura. El autor tachó esta palabra y hizo este cambio porque entran a la obra de otro lado. Todas esas ediciones en realidad son hiperacadémicas, porque imagínense que eso no les interesa a un lector normal que quiere leer una novela, eso le interesa al investigador de la literatura, ¿se dan cuenta? Pero yo iría más lejos todavía, diría que no importa lo académico o no académico del objeto reseñado, lo que importa es si ese objeto reseñado aporta algo al campo académico, ¿se dan cuenta? Es decir, si es un texto digno para recomendarse
por su utilidad, por sus cualidades en el campo académico, por ser fuente pertinente, porque permite nuevas lecturas, no sé, por X motivo. Estos autores, Navarro y Abramovich, definen la reseña académica en función del objeto reseñado, si es académico o no el objeto. Yo lo que les propongo es que vean la reseña académica como la cualidad académica en función de su contexto de uso, ¿sí? En función de la situación comunicativa, a quién va dirigida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Volver a la noción de género de Bakhtin. Y si Perdón, a ver si así más o menos entendí. En ese caso, se podría hacer una reseña académica, y va a ser burda la comparación que hago, con una lista de mandados de sí, una madre o sí, de un padre de familia. sí. Analizarlo en el contexto económico y relacionarlo en ese contexto. Totalmente, sería sumamente interesante. Por ejemplo, alguien mencionó hoy a Foucault al principio, cuando estábamos hablando, imagínense si tienen El panóptico. acceso, con el panóptico, sí, imagínense si tienen acceso a las historias clínicas de los pacientes mentales de principios del siglo XX. ¡Qué banquete se hace Foucault! O sea, para Foucault es sumamente pertinente. Y eso está producido, bueno, está bien, en el campo científico, son médicos, pero en realidad son las historias clínicas, no son las tesis, no son sino ¿qué hace Foucault? Y bueno, por intermedio de la historia clínica, por intermedio de lo que el médico, la narración que el médico hace de los síntomas que tiene en su paciente, puede deconstruir una historia de la locura, ¿sí? Y puede deconstruir, puede pensar qué era loco, qué se consideraba loco, cómo se lo controlaba, y eso con qué material lo hace. Lo hace con historias clínicas, ¿sí? Lo hace con lo que el médico escribe rápido en esa hojita del paciente, ¿sí? No lo hace con las tesis, bueno, lo hace con todo, pero no lo hace solamente con las tesis doctorales, con los artículos científicos, cosas que circulan en el ámbito académico como lecturas. Lo hace con algo de la vida profesional, ¿sí? Entonces, hay materiales que se editan, ¿no? Que por ahí tienen una edición y que son fuentes muy importantes en el campo académico. Por eso me parece que la reseña académica es académica en función de su situación comunicativa, no en función del objeto reseñado. ¿Está? ¿Sí? Sí, Claro, sí, sí, sí. independientemente del enunciatario al que están destinados uno y otro. Claro, que tu objeto puede tener un tipo de construcción que no esté dentro del campo académico, pero tu reseña está dirigida a un colega, ¿sí? Entonces, en realidad, eso es lo que definiría. No me digas que me vas a sacar de nuevo. Aparece publicidad todo el tiempo. Entonces, en realidad, lo académico de la reseña, en la propuesta que yo les hago, es que sigan más la línea bakhtiniana, que piensen en esa situación comunicativa, que piensen en la praxis, ¿sí? ¿Se entiende? Que piensen en ese campo, o en esa esfera de la realidad de la praxis en la cual se inserta. ¿Está? Bueno. Después ustedes en este Power que les voy a subir, tienen dos contextos de uso que me interesa. Uno lo explotamos mucho en la clase, que ¿cuándo se usa la reseña académica? Ok, se la usa en este campo, pero ¿cuándo? En revistas académicas, ya lo hablamos. Pero acá los autores tienen algo genial que me parece que a ustedes les va a venir muy bien. Este texto es muy interesante por esto, porque se dan cuenta que hay un uso en las materias universitarias, ¿sí?
Y acá la finalidad va cambiando, ¿tá? No es lo mismo escribir cuando la relación entre reseñador y objeto reseñado es de colegas, por ejemplo, que escribir una reseña como género que se pide de ejercitación en las materias universitarias. Entonces van a ver que los profesores en realidad les pueden pedir o un informe de lectura, algunos profesores lo llaman así, informes de lectura, o le pueden pedir una reseña, ¿tá? Y en realidad están pidiendo cosas más o menos similares, ¿sí? Por ahí cuando piden un informe de lectura, lo que están pidiendo es un texto más objetivo, en donde ustedes no realicen valoraciones, ¿sí? Lo que nosotros vimos como ideal del texto expositivo explicativo. Y cuando les piden una reseña, les están pidiendo, bueno, señor, exponga los planteos de este autor, pero también valórelos, evalúelos, desarrolle una crítica. Ahora, este tipo de reseñas que se piden como ejercicio didáctico en las materias universitarias, que tienen la finalidad de evaluarlos a ustedes, de saber, bueno, a ver, conocen a este autor, lo entienden, pueden manejar los conceptos, pueden asumir una relación, una actitud crítica respecto de estos textos. En realidad, les digo, son herramientas que el profesor tiene para evaluarlos a ustedes. La situación comunicativa cambia, ¿no? Porque el rol, ustedes le estarían escribiendo a alguien que es su profesor y que los está evaluando con ese ejercicio, ¿está? Entonces, funcionan en el ámbito académico, pero funcionan de maneras muy distintas, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ya no es un par al que le estamos escribiendo, a un igual. No, es un Es un profesor, superior que tiene más sí, conocimiento que nosotros. no sé, bueno, sí, y que te evalúa. Está claro que la clave es esa. Por lo menos tiene una autoridad, ahí está, no sé si por cantidad de conocimiento, pero por lo menos tiene una autoridad dentro de la disciplina que vos todavía no tenés, que está legitimada por el título y que además tiene el poder de evaluarte. Entonces, la situación comunicativa cambia. También cambiará la forma en que vos realices la crítica, ¿no es cierto? Porque ya no estás con esas tensiones que habíamos visto que tenía el reseñador, de ser joven, de estar ingresando en el mundo laboral, de, bueno, todos esos problemas que tenía el reseñador en la revista científica. Acá sos un estudiante, lo que el profesor va a evaluar es tu capacidad crítica, justamente la evaluación que vos realices de ese objeto, ¿sí? ¿Se entiende? Tampoco te va a pedir un nivel de pericia como tiene un joven investigador o como tiene un estudiante avanzado, porque sabe en qué ciclo del conocimiento estás, en qué ciclo de la disciplina estás, perdón, de la carrera estás. Entonces, fíjense cómo la situación de comunicación les va a permitir a ustedes también tener otras estrategias, ¿no? Por ahí lo que, si tienen que hacer una crítica más sólida, más fuerte, la van a poder hacer. Y cómo también cambian los materiales, porque muchas veces esos profesores no piden que reseñes novedades, piden que reseñes la bibliografía que estás usando en la materia. Entonces no es que vos estás reseñando una novedad editorial, estás reseñando textos ya recontra reseñados, ¿sí? Y tampoco por ahí te pide que reseñes todo un libro. Bueno, te dice, reseñé un capítulo del libro, y eso sería imposible en una reseña en una revista académica. Vos si vas a reseñar en una revista tenés que dar cuenta de la totalidad del libro, no de un capítulo, ¿está? Entonces miren cómo toda la situación comunicativa, todo donde se inserta, todo el campo en donde se inserta esa reseña, que también es académica porque pasa en nuestro ámbito, digamos, es muy distinta, ¿sí? ¿Vamos bien?
A ver si les veo la cara. Sí, 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 sí. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahora chicos, les digo, trataré de compartirlo, pero no sé si me salga. Esperen que vaya. Les voy, no. Ah, sí, esperen. Digo no. Profe, se está quedando sin tiempo, ¿eh? Ah, ah. Lo aviso por las dudas. ¿Cuánto vamos de la clase? 3 minutos. De clase vamos como 3 horas. Ay, pero yo quiero hacer corte y no puedo, ¿eh? Es impresionante. Está espectacular las clases así largas. Prefiero las clases largas, toda la vida. Es como si estuviéramos cursando. Sí. Uy, chicos, ¿les puedo pedir un corte de 10 minutos? Ahora que se corta el Zoom, en 10 minutos tengo un descanso y les paso la consigna. Falta la explicación de la consigna, pero no quiero irme y de abandonar la clase sin explicarla. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Sí, por favor. Pero necesitaría 10 minutos para entrar al campus, poner en orden, porque me sacó y mostrarle las consignas que tengo en el campus. ¿Ok? Genial, sí. Ok. Bien, entonces nos vemos en 10 o 15, denme. ¿Ok? A la 1. A ver, y sí, a la 1, tenés razón. Y sí. Sí, dale, buenísimo. Nos vemos entonces acá corto, ¿ok? Nos vemos. Luego.